Sí, sí estoy compartiendo, ¿no? Por supuesto, pantalla. Sí, profe, sí se ve. Y ahora Sí, sí, sí ya. se ve. Listo. Y ahora sí es que se me desconectó el puntero. Ya. El primer ejercicio prácticamente lo que les pide es hallar las viscosidades en función de la geometría del cuerpo. Entonces, ustedes no sé si han trabajado con viscosímetros, pero hay viscosímetros de diferentes formas. Hay viscosímetros de placa a placa, hay viscosímetros de cono placa. Entonces, dependiendo de la forma del viscosímetro, es decir, la geometría, ustedes van a tener diferentes ecuaciones para poder sacar viscosidades. Eso es como que para que se enteren de lo que es un viscosímetro. ¿Y qué les ayuda el viscosímetro? Como dice el nombre, ayudar justamente la viscosidad aparente, sobre todo que es lo que importa, en función del shear rate o también en función del tiempo. ¿Para qué sirve? Pues sirve para, por ejemplo, ustedes me están en un proyecto y quieren saber a qué temperatura y a qué tiempo se demora un polímero termoestable en hacer el crosslinking y formar un material X. O, por ejemplo, ustedes quieren trabajar con fluidos que son para alimentos, entonces ustedes quieren saber a qué temperatura, a qué shear rate ustedes lo pueden procesar con una menor viscosidad. Entonces ahí les van a dar diferentes tipos de gráficas. Como ustedes saben, tenemos newtonianos, no newtonianos, y ahí se derivan en dilatantes, en pseudoplásticos y se me fue el otro nombre. Se me fue el otro nombre. Ya no tengo mucho, pero prácticamente sirve mucho para esto. Entonces, les dice que se usa un viscosímetro de cilindro concéntrico para medir la viscosidad de un fluido newtoniano. Entonces, en este caso ya sabemos que el fluido es newtoniano y son las consideraciones que debemos tener. Porque si el fluido fuera no newtoniano, nuestro perfil de velocidad y nuestro shear y nuestro esfuerzo cortante va a variar en función de un parámetro y va a ser más complicado el ejercicio. Pero en este caso ya sabemos que es un fluido newtoniano, entonces ya sabemos por lo general que lo que va a pasar es que su perfil de velocidad va a ser lineal. ¿Y aquí es el perfil de velocidad? Pues prácticamente cómo se distribuye la velocidad en función de la distancia donde esté expuesto la lámina de fluido. Entonces, les dicen que este recipiente cilíndrico gira con velocidad angular constante. ¿Ya? Y ahora, ¿qué les dice? Pues el cilindro interior se mantiene en reposo mediante un par constante y dice que ese cilindro interior tiene un radio R y la distancia de las dos superficies cilíndricas en contacto con el fluido es de H mucho menor a R. Ok, ¿qué significa que H sea menor a R? Lo que les quiere decir es que cuando ustedes tienen justamente ¿cómo se llama? Esta pequeña lámina de fluido, es decir, acá, que el pequeño espesor del fluido sea mucho menor a R, significa que ustedes pueden aproximar su perfil de velocidad como un perfil de velocidad lineal. Entonces, eso es lo que ustedes deben de saber identificar. Entonces les dice que el fluido se pega a las paredes. Entonces dice, para eliminar la influencia de los esfuerzos cortantes en la superficie final circular, plana del cilindro, los pares se miden para dos alturas H1 y H2 de la película delgada de fluido ante la superficie cilíndrica. Entonces, determinar la viscosidad del fluido cuando se dan los siguientes datos. Te dice, bueno, R es igual a 50 milímetros, H es igual a 0,5, es decir, H chiquita es el espesor, y les dice que es de 0,35 radios por segundo. Les da el H1, que es de 50 milímetros, y el M1, que es de 0,42, y le dicen que H2 es igual a 50 milímetros y M2 es igual a 0,81 newton metros. En la lección nos dijeron que H2 es igual a 100, que eso era un error. H2 es igual a 100. Ok. Listo. O sea, prácticamente lo que quiere decir este ejercicio es que H está dividido en H1 y H2, ¿no? O sea, o esto les están diciendo por si acaso. Es que no. Bueno,
A ver, entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Es darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, a ver, el cilindro les va a generar un torque. Lo que se está moviendo les va a generar un torque. Ese torque siempre está relacionado con la viscosidad, porque la viscosidad les va a decir qué tan difícil es, bueno, él les va a decir qué tan difícil es ese torque, o sea, qué tan grande es ese torque. Entonces, primero deben partir de eso. Entonces, parece bien para dos alturas. Ok. Ya. Entonces, corríjame si estoy mal, lo que les quiero preguntar es, los pares se miden para dos alturas H1 y H2. Me imagino que estamos solamente para evaluar H1 y H2, pero bueno, a ver. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero siempre recordar que su esfuerzo cortante siempre está relacionado a qué cosa? A una viscosidad cinemática por un gradiente de velocidad respecto a la posición. Por lo general se pone de Y. Eso es lo que pasa. Entonces, es lo primero que ustedes tienen que poner. Ahora, ¿cómo se mueve este perfil de velocidad? Pues si ustedes lo cogen y lo miran desde arriba, si ustedes cogen y se paran acá, lo que van a ver es un círculo, ¿no? Entonces, van a ver estas cositas acá. Ok, bueno, esto acá. Ya. Y por último van a tener lo siguiente. Que está acá. Ahora sí. Si ustedes se paran desde acá arriba mirándolo, van a ver lo siguiente. ¿Qué es lo azul? Lo azul a ustedes les indica, bueno, la carcasa del cilindro, ¿no? Entonces esta va a ser prácticamente su carcasa. Esto que está acá prácticamente va a ser el fluido, lo gris que va a ser el fluido. Y bueno, lo rojo va a ser, bueno, lo naranja va a ser el cilindro. Entonces, lo naranja va a ser el cilindro, entonces aquí va a estar, lo azul va a ser como que la carcasa. Ahora sí. Lo azul va a ser la carcasa, lo naranja va a ser el fluido, y lo que está acá va a ser el cilindro concéntrico. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, darse cuenta, en primer lugar, ¿cuál te dice que se mueve? Dice el cilindro de radio R, ya, te dice que se mantiene en reposo, es decir, que esto que está acá, este cilindro que está acá, no se mueve. Entonces, la velocidad, porque recuerden que se mueve respecto a un eje, va a tener una velocidad angular, así. Entonces, mi velocidad está acá, y este cilindro tiene una velocidad de cero. Por lo cual, mi perfil de velocidad, ¿cómo debería ser? Mi perfil de velocidad, pues yo sé que este fluido es que se mueve, entonces mi perfil de velocidad debe ser algo así, ¿ya? Para diferentes valores, ¿ya? Ustedes cogen, paso con rojo, mi perfil de velocidad debe ser algo así. Ustedes cogen y se van acá, por ejemplo, el perfil de velocidad también debería ser así. La velocidad, es decir, lo que les quiero decir es que la velocidad máxima debe estar en la otra cara, acá, donde está la flecha más grande. Y poco a poco, a medida que nos acercamos a la condición de no deslizamiento del cilindro que no se mueve, esta velocidad aquí obviamente se va a hacer cero, aquí la velocidad es cero. Igual acá. Y esto pasa para todos los puntos del cilindro. Ustedes deben entender eso. Ahora, listo.
Eso es lo que está pasando. Entonces, la geometría del cilindro, bueno, tiene una altura, tiene un radio grande y tiene un radio pequeño, el radio grande. Entonces, esta geometría, primero definamos, obviamente, el área del cilindro. Entonces, si se dan cuenta, este cilindro lo que está haciendo es esto. Aquí lo que yo tengo es lo siguiente. O sea, yo aquí tengo un cilindro, el cual toda el área superficial, es decir, toda esta área superficial, está en contacto con el fluido. Todo el área superficial. ¿Por qué? Porque está dando vueltas. Entonces, el área superficial del cilindro que está en contacto con el fluido es el que ustedes deben analizar. Entonces, primero, anoto también, solo para tener aquí, ¿no? Área. ¿Cuál es el área superficial de un cilindro? Es 2pi r cuadrado. Perdón, es 2pi r por h, me equivoqué. Es 2pi r por h. Entonces, ténganlo en cuenta ahorita. Entonces, aquí ustedes ya pueden comenzar a hacer. Entonces, ustedes dicen, bueno, mi esfuerzo cortante, si bien yo conozco, es mu por du a dy. Pero mi esfuerzo cortante porque por mecánica de sólidos, ustedes también saben que su esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área. Ustedes tienen esto. Pero sí saben eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el fluido que está acá emplea aquí una fuerza, entonces esta fuerza que está empleando acá es la fuerza que te genera esto. Entonces aquí este gradiente va a ser así. Por eso es que es un gradiente lineal. Este gradiente prácticamente se relaciona con el esfuerzo cortante. Esto viene acá, porque está solamente sobre un área. Entonces tienen esto. Entonces ustedes dicen, bueno, yo ya tengo estas ecuaciones, entonces yo sé que tau tiene que ser igual a tau, por lo cual me va a quedar que fuerza sobre área tiene que ser igual a mu de u a de y. Eso es lo que les queda. Entonces, recuerden que lo que les piden, lo que ustedes les dicen es, bueno, les damos el momento y ustedes me sacan la viscosidad. Entonces debemos llegar a una expresión donde nosotros relacionemos el momento. Entonces, recordemos que el momento no es más que todo un brazo de palanca. Entonces, ¿cuál va a ser el brazo de palanca acá? El momento, pues va a ser la multiplicación entre la fuerza por la distancia. La distancia de donde se esté observando desde el origen de coordenadas. Entonces, ustedes saben entonces que su momento, es decir, su torque o momento, va a ser igual a fuerza por la distancia. Entonces, el brazo de palanca. Ahora, esa distancia que genera justamente este torque, lo pueden ver acá, es el radio. Entonces, al final, el momento les va a quedar como fuerza por radio grande. Este momento, entonces, ahora ustedes dicen, bueno, entonces yo ya puedo ir relacionando la expresión que yo necesito. Entonces, mi fuerza, ¿qué me va a quedar mi fuerza? Me va a quedar momento entre R. Por lo cual, si yo reemplazo acá, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Fuerza sobre fuerza sobre A por R. Esto tiene que ser igual a Profesor, mu. una pregunta. Dime. Ahí está considerando el momento del cilindro interno, pero ese no se movía. Sin embargo, sí nos dan dos momentos. Porque
Imagina, después se mueve. Y el radio está considerando el radio del cilindro más pequeño, porque el pequeño es el que no se mueve y el externo es el que se mueve de los cilindros. Pero el Sí, ejercicio claro, tiene cada 2 momentos. claro, sí, sí, tienes razón. Momento uno y momento dos. Ya, es que justamente eso no sé, no sé si el profesor les pasó la rúbrica. Un momento que se me pasó, se me paró esto. Ya, a ver, es lo que les voy a preguntar. Eh, es lo que, más que todo, no entendía mucho el ejercicio, si esto eran viscosidades para momentos diferentes o estos momentos hacen uno solo. Era lo que les quería preguntar. No, nunca nos explicó eso el profe. No dijo nada de eso. Pero les pasó la rúbrica. No, no creo. No sé. Ya, a ver, ya. A ver, déjame pensar lo que me estás diciendo. Tú me estás diciendo que debe haber un momento, bueno, el momento interno, correcto. Entonces, ¿cuál se está moviendo? Se está moviendo el de afuera. Ok. Sí, ya. Eh, si tú me dices que se mueve el de afuera, está moviendo el de afuera, se mueve respecto a una fuerza. Una fuerza. Ya. Momento, fuerza. Ya. Ahí sí me pusiste a pensar, tienes razón. Con este momento y fuerza. La masa, el momento. Ya, ya. Ok, mira, date cuenta de lo siguiente. Date cuenta que aquí el eje es indiferente. Yo ahorita me di cuenta, ya vi la gráfica. No puedo sacar esto, no puedo borrar. Ya, mira, date cuenta que el eje es el que hace que se mueva el cilindro de afuera. Aquí está tu momento, aquí lo dice. El eje prácticamente que hace que todo se mueva. De cierta forma, de una conexión, no sé mucho de mecánica, pero hace que el eje se mueva. Entonces, aún así, eh, respecto a ese momento, si tú te vas hasta acá prácticamente, sigue siendo el mismo. Pero aquí está tu momento. El momento es respecto a este eje que divide de manera simétrica esto. Por lo cual la fuerza que mueve este fluido que está acá Igual debería... proviene o eje de, sí, sí, no entendí. ¿No te escuché? Que igual proviene de ese eje, entonces la distancia sí es R. Yo creía que era R más H, pero H es Sí, insignificante, ¿verdad? O sea, es un... no, justamente lo iba a poner ahora que me di cuenta. Debe ser R más H. Ujú. Sí se toma en cuenta, entonces. Sí, yo al menos yo se lo tomaría en cuenta porque es que me confundí un poco porque yo hice un ejercicio parecido a este. Entonces, ahí lo que pasaba es que se movía el interno y el externo Sí, se quedaba siempre se quieto. mueve el interno en la mayoría de ejercicios, pero aquí está Claro, pero había otro ejercicio, ajá, exacto, como te acabo de decir, pero en este caso lo cambié un poco e hizo que se moviera el externo. Es un error de confusión mía, la verdad que la costumbre de hacer el mismo ejercicio se me ha quedado. Tienes razón, hay que sumarle H. Aunque H es muy pequeño, sí, ¿cómo es la palabra que tú dijiste? Despreciar. Aquí te lo dice, H es mucho, mucho menor a R. Pero podemos tomarlo en cuenta y vas a ver que el error es muy pequeño, ¿ya? No sé si me da H, ¿cuánto me da H? H es, mira, 0.5 milímetros. R, ¿cuánto es? 50 milímetros. No lo veo tan pequeño, pero vamos a tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, sí, tu momento aquí debe ser R más H. Chicos, una pregunta con lo que me dijo su compañera, no recuerdo quién era, pero ¿tienen una pregunta con eso? Ya, oh, perdón. Ya, entonces sí, debe ser justamente el de acá, pero como dijo yo, lo pueden despreciar, de hecho justamente el ejercicio dice que es mucho más pequeño, pero vamos a tomarlo en cuenta. R más H. Ese es el momento hasta el cilindro externo. Entonces aquí debe ser más H. Ahí debe estar. Listo, ahora sí, chicos. Entonces,
yo lo que requiero es reemplazar justamente mi fuerza, ¿no? Entonces, aquí tengo un error, no sé. Necesito borrar un poco ok, acá está. Entonces, aquí debe ser momento. Ahí tenemos bien, reemplazando el fuerza con momento. Y aquí debe ser R más H pequeño. Listo. Listo, chicos. Ahora, ya tenemos esto. Y ahora, chicos, ¿qué significa que el perfil de velocidad sea lineal? Significa que yo puedo aproximar este gradiente que está acá, yo lo puedo aproximar a la velocidad entre el espesor. En este caso, el espesor lo llaman H, pequeño. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces aquí voy a tener yo mi velocidad sobre mi espesor. Ahora sí, esta es la diferencia con el ejercicio que yo tengo subido a YouTube. Porque justamente, como comentó la compañera, el cilindro que se mueve es el externo. Mil disculpas por eso. Entonces, yo ya simplemente lo que tengo que hacer aquí es despejar mi momento. En el momento ustedes van a tener esto. Ya voy a escribir ya con 0 por... Ahora sí. Entonces mi momento va a ser igual a mu, momento que se está guardando el archivo. Debe ser igual a mu, mi velocidad tangencial por mi área, por R más H. ¿Ya? Listo, entonces, justamente ya. Entonces, ahora, aquí debajo debe ir el H. Eso lo sabemos. Entonces, ahora tenemos el momento. Ahora, yo, según lo que entiendo, lo que me dicen ellos es que el cilindro está separado en dos. Dice, para eliminar la influencia de fuerzas cortantes en la superficie final circular plana del cilindro interior, los pares se miden para dos alturas H1 y H2 de la película delgada de fluido. Es decir, lo que yo entiendo es que H1 es hasta acá, por ejemplo, y H2 es esto de acá. Bueno, hasta acá, ¿no? Perdón. Así. Ya, entonces aquí va a ser, por ejemplo, H1, bueno, H mayúscula, perdón, y H2. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Entonces tengo esto. Ahora, entonces mi momento, ahora sí va a ser igual a lo siguiente, entonces. Voy a tener mi momento 1, y mi momento 1 va a ser igual a mi viscosidad dinámica por mi velocidad. Entonces, ya intentando despejar la velocidad, recordemos que este cilindro que está acá se está moviendo referente a un eje. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos, obviamente, una velocidad angular. Esa velocidad angular, ustedes saben por física 1, está relacionada. Mi velocidad tangencial es igual al radio por mi velocidad angular. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y ya, entonces, lo que yo tengo que aquí hacer es reemplazar. Yo aquí reemplazo y voy a tenerlo así. Entonces, aquí ya tengo mi velocidad angular, que es justamente lo que me piden. Ya. Y por el radio. Ya. Aquí también deberíamos tener en cuenta esto que dijo la compañera. A ver. Se está moviendo, déjame ver si está moviendo esta cosa acá. Sí, aquí también deberíamos tener en cuenta el pequeño espacio de
el fluido. Porque lo que se mueve es lo de afuera. ¿Ok? Entonces la distancia desde el centro hasta afuera viene a ser el radio más, aquí deberíamos tomar 2 veces R, 2 veces H. ¿Ok? Porque tengo 1, tengo 2. No, estoy bien, no, solo es H, solo es H. Es H. ¿Ok? Entonces aquí debe ser también R más H. Disculpa, chicos. Por si acaso, chicos, si alguien no entiende, vayan avisando. No tengo problema con volver a explicar. Profe, yo no entendí lo de las H's. Yo creía que H1 era el cilindro pequeño y H2 el externo, o sea, más grande. ¿Ya? No, Pero no. el ejercicio no lo dice, pero no. Claro, no. A ver, déjame explicarte. Se dice para eliminar, bueno, la influencia de la fuerza cortante se miden 2 pares de altura. Es decir, la altura que tú ves aquí referencial es H. ¿Ya? El fluido está hasta esta altura. Es decir, hasta H grande. Entonces tú nada más vas a dividir el cilindro en H1 y H2. Por eso digo, H va a ser H1 más H2. H es 100 milímetros, H2 es 100 milímetros y H1 es 50 milímetros. Entonces prácticamente lo que haces es dividir en secciones de forma vertical. ¿Ya? Eso es lo que quiere, según yo, lo que entiendo, dar el ejercicio a entender. Porque así tú eliminas esos esfuerzos cortantes que van a estar en contra del fluido y te van a comenzar a molestar en el análisis, por así decirlo. No sé si me doy a entender ahí o te confundí más. Sí, creo que sí entendí. Ya, dale. Por si acaso se me hace muy raro que me digan profe. Eh, ¿En qué semestre están ustedes, chicos? Disculpen. Más o menos, un promedio. Cuarto, quinto. Yo estoy en octavo, Cuarto, quinto. y si hay diferencia. Ah, Ya, pero todavía sigo estudiando, entonces. Dígame José, como se les dé la gana de decir. Ya. Entonces, aquí va a ser mi velocidad angular. Y aquí va a estar justamente lo que les dije, ¿no? Aquí va a estar también R más H. Ya. Que multiplicándose con el que está acá también, entonces va a ser R más H al cuadrado. Ahora, aquí es donde yo les digo por qué pongo M1. Porque M1 depende de la sección del área que ustedes estén analizando. Que yo voy con esto. Como tengo dos áreas, como tengo dos secciones verticales, voy a tener 2 áreas. El área 1 que va a ser esto, y el área 2 que va a ser esto. ¿Ya? Entonces mi área 1 va a estar en función de la altura que tengo acá yo. Y mi área 2 de la altura que tengo acá yo. ¿Por qué? Por eso les puse 2πr por h. Entonces aquí voy a tener yo, área 1 es igual a 2πr por h1 y área 2 va a ser igual a 2πr por h2. Eso les quiero dar a entender. Entonces aquí en área va a ser 2πr por h. ¿Verdad? 2πr por h1. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Sobre, obviamente, aquí sería el espesor de la película. Y lo mismo va a ser para M2. M2 ahora va a ser M2 va a ser lo mismo, ¿no? Y va a ser mu por la velocidad angular R más h al cuadrado 2pi RH1. Ya, este lo pueden ir sacando. Aquí sería H2, mil disculpas. Sería aquí H2. Y aquí sería H2. Ya, listo.
Algo se me está pasando por alto. En el momento. Me está dando cosas. Ya, entonces listo. Entonces ya tengo mi momento 1 y mi momento 2 para H1 y para H2. Entonces aquí yo ya puedo sacar mis datos. Entonces mira, tengo H1, tengo M1, tengo H2, tengo M2 y aquí tengo los datos 0.5 y el radio de 50 milímetros con velocidad angular de 35 radios por segundo. Ahora, algo que yo tengo que darme cuenta, y eso se me olvidó el concepto de esto, chicos, no de hace mucho tiempo esto, era cómo relacionar la viscosidad con el torque. Déjenme ver por acá rapidito porque se me está olvidando. Por aquí está. Ah, ya está. El tau debe ser igual al momento, el torque sobre ahora sí. Entonces, mi tau es igual a fuerza sobre área. A ver, tau es igual a fuerza sobre área y tau sobre shear rate, ya. Y recuerden, ¿no? El tau sobre el shear rate, ¿qué les va a dar? Les va a dar la viscosidad aparente. Eso le va a dar la viscosidad aparente. ¿Ya? Entonces, no sé qué me pedían, no sé si me pedía viscosidad aparente. La viscosidad del fluido. Entonces, podemos sacar con la viscosidad aparente. Ya. Entonces, momento sobre el área, R, fuerza es igual a M por R. Ya. Entonces, aquí esto de acá, sé que mi fuerza es igual a el momento sobre R más H. Aquí tengo mi fuerza es igual al momento sobre R más H. Por el área. Ya. Ahí está esto. Y bueno, aquí ya puedo yo ir despejando esto. Se me está viendo algo. Ya, el área la tengo también. Tengo el R más H y el momento también lo tengo. O sea que ustedes pueden despejar. Ahora, ¿cuál es el shear rate? Eso también se me está pasando por alto. Pero es que yo hice estos ejercicios. Yo lo hice. Déjenme. ¿Cómo puedo sacar esto? Por aquí debe estar, ¿no? Ya. Ya, claro. Entonces, mi shear rate, también está acá, mi shear rate debe estar acá. Recordemos que mi shear rate se puede aproximar a W por R sobre esto. Ustedes pueden aproximar esas cosas. ¿Ya? Porque recuerden que el shear rate, que es igual, el shear rate siempre se aproxima a su du a dy. Eso es lo que pasa. Como les dije, su du a dy, ¿qué viene a ser? Su velocidad sobre su espesor. Y su espesor en este caso es h. O sea que ustedes tienen todo para poder sacar. Tienen tanto viscosidad aparente como el torque, el esfuerzo de cizalla. Entonces ustedes sacando, por ejemplo, el torque pueden sacar el esfuerzo de cizalla. Con el esfuerzo de cizalla pueden sacar su viscosidad aparente. Eso es lo que pasa.
No sé si, por si acaso, no sé si eso me da a entender, me preguntan. Ustedes aquí van a tener dos torques diferentes. Aquí ustedes pueden ir cogiendo y poniendo los datos en una hoja de Excel. Voy a ponerlo acá. Ya, un momento. Ya, voy a abrir. Poner los datos. Y ahora sí. Déjame coger los datos rapidito. Los datos aquí son R 50 milímetros. R son 50 milímetros. H pequeña es 0.5 milímetros. Y tengo que mi velocidad angular para todos, así que va a ser omega, va a ser igual a 35 radianes por segundo. Tengo aquí mi H1, tengo mi H2, es decir, y tengo un M1, ¿de cuánto? De 0.42 newton metros. ¿Y cuánto es mi M2? Mi M2 es de 0.81, listo. Newton metros, listo. Listo. Ya. A ver, entonces les recomiendo que se anoten esta fórmula que está acá. Esta fórmula de M1 y M2 para que me la vayan dictando. Tau también. Y esta de acá. Esta, esta y esta. Bien. Entonces, si ya la copiaron, tomo la captura rapidito para mostrarles el Excel. Ya. Esta es una elección pasada, por si acaso. Esta es una elección pasada. Entonces, aquí están los datos que yo tengo ahorita. Por favor, me dictan cuánto es M2. M2 es igual a ¿qué? La fórmula, ¿verdad? Sí, ajá. Es mu. ¿Les dio mu por si acaso, profesor? No, no les dio, ¿verdad? No. Ya, este man siempre me respuesta. Mu vamos a inventar, vamos a poner 0.001. Ya está. Ahora sí, dime, ¿cuánto es? Mu, Por W. O omega. ¿por cuánto, por cuánto? Por omega. Por omega, que viene a ser, acá está. Por R más H al cuadrado. R más H cuadrado sería esto más esto
por 2pi r h2. 2. Sería aquí. ¿Ya? ¿Por cuánto? 2pi r h2. 2pi r, viene a ser. Era R mayúscula, ¿no? Sí. Sí, ya. Por H2. Ya. Y eso está sobre. H minus. Sobre H minúscula. H minúscula. Es decir, esto que está acá, ¿no? Listo. Ahora, tengo que cambiar las unidades. Esto tengo que dividirlo para 1000. También esto para 1000. Divido para 1000. Ah, estoy pendejo, perdón. Perdón, disculpe. Esto para 1000. Para 1000. Y ahí debería estar todo. Ya. Y el Eh, pues, sí. H pequeña. Sí, también. Pues eso me será muy pequeño. Listo, gracias. Ah, también. Perdón. Nada más, ¿verdad? Ya. Ahora, mi M1. A ver, no, eso no es, eso es. Esto es lo que yo saqué que era. No, pues esto no es no, pues el torque ya me lo dan. Lo que yo tengo que sacar es la viscosidad. A ver qué me pedían viscosidad. Ah, sí, estoy mal. La viscosidad no la tengo, pues. Sí. Ok, olviden esto, chicos. Porque recuerden que lo que me piden es mi viscosidad. Ya, aquí por rayar, ¿no? Nosotros lo que obtuvimos era el torque. Ya, era el torque. Eso está en función de la viscosidad que yo no tengo, que es la que yo tengo que hallar, por todo lo que tenía yo acá. Ya, sobre H. Entonces, lo que tengo que aquí obtener es mi viscosidad. Mi viscosidad, es decir, va a ser M por H sobre todo lo que yo tenía acá. Chicos, les vuelvo a decir, si algo no me entienden, díganme porque no tengo problema en repetirles. Ya. Ya. Entonces, yo lo que tengo que sacar es mi viscosidad. Entonces, esto de aquí está mal. Un poco lento la computadora, no sé por qué. A ver. Ah, ya, ahí sí. Ya, ahora sí. A ver, ¿por qué? Porque yo lo que necesito sacar es mi viscosidad. Y ya tengo el torque, es decir, tengo estos torques que están acá. Entonces yo con estos torques y con todo lo que yo pude sacar, tengo que despejar mi viscosidad. Ya, es decir, que aquí voy a poner mu, que es mi viscosidad, y esto tiene que ser igual a prácticamente, voy a escribirlos otra vez acá, debe ser, mu tiene que ser igual a mi torque por el espesor de mi fluido sobre la velocidad angular, omega, por R más H cuadrado por 2pi R. Por aquí sería R más H al cuadrado, bueno, por el área, ¿no? Que es 2pi R por H. ¿Ya? Debe ser así. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, nada más. Entonces, esto que debe estar mal, debería ser acá mu, debe ser el momento, debe estar acá momento, está multiplicándose por
el momento de acá, momento 1, ya, por H, voy a sacar todo esto que está acá. Y, José, ¿ahí qué momento hay que usar? Ya, justamente lo que les iba a decir. A ver, olvidemos esta fórmula que está acá, que me está confundiendo ya. Ustedes deben usar el momento respectivo, porque aquí debe ser A1, y después van a tener también el A2. ¿Te acuerdas que les había dicho que habían dos áreas? Que estábamos dividiendo el H en H1 y H2. No sé si recuerdas eso. Déjame compartir. Entonces, Sí. ustedes van a usar, entonces ustedes van a sacar viscosidad 1 y viscosidad 2. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a hacer. Viscosidad 1 y viscosidad 2. ¿En función de qué? Del área 1 y el área 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes usan área 1, pues tienen que usar el momento 1. Si usan área 2, tienen que usar el momento 2. Eso es lo que va a pasar. Me doy a entender que tengas María Ángel, Los Ángeles. Sí, sí, entendí. María Angélica. Sí, María Angélica. Bonito nombre, está bonito. Ya, a ver. Entonces, ya pues chicos, entonces sería el mu, que es el que no lo tengo, que debe ser igual a mi momento. Vamos a coger momento 1 por el h. El h es decir, el que está acá. Está en milímetros, digo, se me... Ah, no, estoy mal. Por mi h pequeño, que es el que está acá. Y esto aquí, obviamente, debe estar sobre. Ya. Sobre todo ese enrollo que está acá, es decir, acá la velocidad angular omega, aquí multiplicado por, aquí debe estar el cuadrado. Sí, aquí debe estar R más H, que debe ser decir, este R más H que estará acá, multiplicado esto por el área 1. ¿Y cuál es el área 1? Recordemos, es 2 por pi, debe ser 2 por pi por R, en este caso debe ser todo el R que está acá. Ahora sí, como estamos con momento 1, debe ser por H1, es decir, el que está acá. Ya. Debe ser todo bien. Muy bien. 2. Entonces ustedes tienen su viscosidad 1, que sería mu1. Entonces, aquí van a ponerle mu2. Y listo, chicos, ahí tienen todo. Entonces, ¿qué valores van a ser constantes? El de acá, que es h, no va a cambiar. Y 24 no va a cambiar. R más h no va a cambiar. 2pi, y aquí está lo que les digo, ¿no? Debe ser 2pi r, que es el de acá, por h. Este sí va a cambiar. Ya. Ahora yo hago esto y pongo por acá. Aquí algo está mal. M2. Ah, ok. M2 debe ser este que está acá. 28, 26 debe ser... Es 22, 22, 22, 22, 22. Y tampoco. Debe ser 22. Entonces, chicos, miren. Aquí está su viscosidad. Su viscosidad. Ahí debe estar. Si es que esta fórmula está bien. Ahí está. ¿Por qué varía? Varía poco, si se dan cuenta. Porque obviamente H1 es 0.05 y H2 es 0.1. Entonces, hay muy poquita variación. Entonces, obviamente, ¿no? Entonces, aquí es lo que ustedes deben hallar. ¿Alguna pregunta, chicos, con esto? Está un poquito engorroso y disculpas las equivocaciones, pero si tienen preguntas, díganme.
A ver, voy preguntando. Entonces, María Angélica no tiene preguntas. Fernando, ¿tienes preguntas? Sí, entendí, gracias. Gustavo, Mildred, José Miguel, ¿tienes preguntas? No, sí está claro. Muchas Ya, gracias. listo, chicos. Pues así de, entonces ahí tienen su MIU 1 y su MIU 2. ¿Ya? No tienen que hacer nada más. Ese era el ejercicio. Y ya. Listo, chicos. Entonces, ahí tienen eso. Entonces, podemos hacerlo. Está un poquito atrasados. Planeaba hacer más. Pero siempre este ejercicio de relojía siempre no se demora. Sobre todo en virtual. Es más, a mí se me hace muy difícil escribir porque mi puntero ya no funciona muy bien. Entonces, se me va el puntero prácticamente. Ya. Lo que sí quiero alcanzar es hacer un ejercicio de dinámica, de dinámica con fluidos, o sea, en plano inclinado o algo así. Entonces, ya, eso sería todo. No tendrían que hacer nada más. No sé si me pedí algo más. Creo que no. Creo que no me pedí nada más. No, solo me pedí discusión. Listo. Ahora, este ejercicio de acá yo lo tengo en YouTube. Ya. No sé si lo quieren hacer. Nos queda 1 hora prácticamente. No. Sí. No sé a qué hora empezamos. Creo que empezamos como 1:30, si no me equivoco. Pero bueno, este yo lo tengo en internet, chicos, lo pueden buscar. De hecho, lo tengo en 2 ayudantías grabadas. Entonces, ustedes me dicen, ¿quieren ver esto o quieren hacer el de acá? No sé si este ya lo hicieron también. Tengo este que es prácticamente hacer un Excel, graficar, ver el comportamiento del fluido y listo. El de acá es también una de sus lecciones y ahí morimos. Entonces, no sé si quieren ustedes, díganme ustedes, cualquiera hace primero, este o este. Ese último. Este de acá. Ya. Vamos a hacer el último. Creo que esa fue Mildred. Mildred fue la que dijo que va a ser el último. Entonces ya. Chicos, este ejercicio es típico de Eduardo, siempre lo pone. Y de hecho ustedes se los puso fácil, la verdad. No les pidió una función ni nada, ¿no? Entonces, ok. Pues, ok, listo. Entonces, miren, esto es prácticamente lo que han visto en Física 1. Entonces, recuerden, tienen un plano inclinado, tienen un bloque. Entonces, recuerden que su sistema va a cambiar. Entonces, obviamente su sistema original siempre es XY, así. YX, va a ir así. Pero es más fácil tratar de tomar un sistema rotado y trabajarlo así. Entonces, al final, siento que es más sencillo. Lo pueden trabajar así. Entonces, aquí está su sistema rotado. Obviamente debe estar rotado cierto ángulo, ¿no? Entonces, aquí va a ser Y' y va a ser X'. Y' y X'. Chicos, una pregunta vaga, solo así por molestar. ¿Todos son de alimentos? No, yo soy de materiales. El resto creo que sí son de alimentos. Me caes bien, entonces. Ya. Yo también sé materiales. Mucho gusto. Entonces ya, ustedes van a trabajar con este bloque. Listo. Entonces recuerden que al final este bloque, recuerden que está en 3D. Entonces si ustedes quieren ver este bloque, debe estar así, ¿no? Siempre lo grafico para que lo vayan entendiendo. Entonces el bloque debe ir así. Un momento. Ya, ahora sí. Entonces el bloque debe estar en 3D. Al final sí, una figura en 3D. Entonces, ustedes, les grafico esto para que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Dice un bloque cúbico con dimensión, el lado pesa 20 libras fuerzas remolcado sobre una superficie inclinada, que tiene una capa fina, aceite de castor.
Si la velocidad del bloque es de determinar la fuerza requerida para dar el bloque en libra fuerza. Ya. Solamente les acuerdo, ¿no? Entonces, qué cara del bloque va a estar en contacto con el fluido? La cara inferior. Es importante esto para que ustedes saquen el área de la cara inferior. Entonces, aquí les dicen, ¿no? Es un bloque cúbico, por lo cual va a tener 1.2 y 1.2. Entonces, primero lo que deben sacar aquí ustedes es el área. Entonces, recordando que el área es el que está en contacto con el fluido. Eso es el que a ustedes les interesa. Entonces, su área va a ser igual ¿a qué cosa? Pues como es un cuadrado, pues va a ser igual al lado del cuadrado, que va a ser igual a 1.2, bueno, pies al cuadrado, ¿no? Ustedes lo saben. Ahí tengan ese valor ahí, me lo van diciendo después. ¿Ya? Ahora sí, entonces, si comenzamos a graficar el plano, creo que por aquí puedo... Listo. Entonces, si yo grafico mi plano, pongo así, voy a tener mis fuerzas acá. Listo, ahí va, chicos. Ya. Ahora recuerden, ¿no? Que tenemos nosotros una fuerza en X, que va hacia acá, ¿no? Que hace que se caiga prácticamente el bloque, porque se va a ver. Bloque cúbico con dimensión, ya. Entonces, listo. A ver, recuerden, chicos, dicen que se está remolcando el bloque, es decir, que hay una fuerza que lo está remolcando hacia acá, es la fuerza F. ¿Ya? Esta fuerza F es la que está remolcando el bloque. Por lo cual, yo les pregunto, ¿hacia dónde debería ir la fuerza viscosa ocasionada por la película de aceite y el bloque? Hacia arriba, no, hacia el inclinado, hacia arriba. O sea, por ejemplo, si mi fuerza F, que es la fuerza del remolque, tú me estás diciendo entonces que la fuerza viscosa también tiene que ir hacia arriba. Sería al revés, entonces, hacia abajo. Pero al revés, correcto. Recuerden, chicos, que siempre los esfuerzos cortantes actúan en contra del movimiento del fluido. Si el fluido se mueve a la derecha, los esfuerzos cortantes van a la izquierda. Así es. Entonces aquí yo tengo mi fuerza de remolque, que es la que está en el rojo, mi fuerza F. Sin embargo, yo aquí voy a tener una fuerza negra, va a ser aquí voy a tener una fuerza viscosa. Y yo siempre le pongo FV, que está en contra del movimiento. Ahí está. Entonces aquí voy a tener mi fuerza V, fuerza viscosa. Listo. ¿Qué más cosas tengo? Tengo el peso del objeto. Entonces el peso del objeto va a ir así, ¿no? Correcto. Y va a formar un ángulo con el eje que está acá. Entonces yo quiero aquí mi peso en Y. Pues aquí se van a dar cuenta que mi peso en Y va a estar con... va a estar con el coseno del ángulo. Entonces mi peso en Y... ¿Ven acá? Ya. Entonces, mi peso en Y, perdón, mi peso en Y va a ser igual al peso del bloque por el coseno del ángulo. Bueno, también sepan que su peso en X va a ser, entonces su peso en Ahí X, también, ¿no? Porque es el mismo ángulo, 45. sí, no me di cuenta. Sí. Bueno, van a ser iguales, gracias. Aquí va a ser el seno, pero igual por si acaso, ¿no? Imaginemos que puede ser otro ángulo, entonces ahí sí tienen que poner.
En este caso, como es 45, saben que el coseno de 45 viene a ser lo mismo que el seno de 45. Está bien, son iguales. Entonces, listo, chicos. A ver, déjenme recordar algo como esto. Sí, eso es eso. Entonces, mi camión va a tener que remolcar tanto mi fuerza viscosa como mi peso en X. Aquí se me olvidó poner. Perdón, son mis perros. Dice, están jugando, ya. Entonces aquí yo también voy a tener otra fuerza, que va a ser mi peso en X. ¿Ya? Entonces aquí va a estar mi peso en X. Peso en X. ¿Listo? Entonces ahora si yo planteo prácticamente mi sumatoria de fuerzas, chicos, ustedes ya creo que se van a hacer esto al revés del derecho. Entonces mi sumatoria de fuerzas, ¿en qué dirección? Obviamente va a ser en X. ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a ver, ya, está a velocidad constante, chicos. Entonces, como es velocidad constante, aquí lo dice, si la velocidad del bloque es de 1 metro por segundo, un pie por segundo, hallar la fuerza requerida para el bloque. Entonces, chicos, como lo estamos moviendo a 1 metro por segundo y es constante, se supone que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, ahora sí, entonces, como yo siempre planteo mi sistema a favor del movimiento, entonces voy a decir que todo lo que vaya hacia la derecha es positivo y todo lo que vaya hacia la izquierda es negativo. Entonces, yo voy a tener que va a tener que yo F menos mi peso en X menos mi fuerza viscosa. Entonces, este ejercicio está muy, muy sencillo, la verdad. Entonces, si ustedes ya aquí pueden despejar, pues prácticamente aquí va a ser, perdón, más. Voy a ponerle signo. Es más, entonces mi fuerza va a ser igual a mi peso en X más mi fuerza viscosa. Listo. Ahora, el peso en X lo tengo muy claro. Entonces, alguien que me diga cómo saco la fuerza viscosa. Vamos a preguntarle a John. John, ¿cómo saco la fuerza viscosa? El esfuerzo cortante por el área. Exacto, muy bien. Ya. Y María Angélica, ¿cuál sería el esfuerzo cortante? Ya que no sé si ya, listo. Entonces, muy bien, entonces yo sé que mi fuerza viscosa va a ser igual al esfuerzo cortante por mi área. Listo, excelente. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo cortante, Mildred? Debe Mu ser- por du de Y. Exacto. Ahora yo les pregunto, ¿cómo saco de U de Y? ¿Cuál es de U de Y? No es la velocidad que ya nos dan. ¿Ya? ¿Sobre qué? Sobre el espesor del fluido, Exacto. creo que también lo dan. Sobre el espesor de la capa de fluido. Muy bien, chicos. Están pilas. Ya, entonces, prácticamente ya saben que acá va a ser, entonces va a ser igual a mu, mi velocidad, mi espesor y mi área. Ya, entonces, reemplazo, simplemente hay que reemplazar y ya van a poder sacar todo. Entonces,
Tu fuerza resultante va a ser igual fuerza. Ahora tienen un peso en X. El peso en X va a ser igualmente el peso por el coseno de teta, o seno de teta, es lo mismo. Es decir, más mu, velocidad, espesor y área. Ok, esto lo tengo. El espesor, no sé, creo que se me lo da, ¿no? ¿Cuánto es el espesor? Me dicen que es de 0.01. Entonces, chicos, aquí ustedes me pueden ayudar poniendo los valores en la calculadora y voy a tener aquí mi fuerza. ¿Cuánto pesa el objeto? El objeto pesa 20 libras fuerza. Entonces, va a ser 20 libras fuerza por el coseno de 45 o el seno, da lo mismo. Más, ahora sí, mu debe ser igual a ¿qué? Ahora guardamos cuánto es mu. No me da. Venía dado en una tabla que estaba al Hay una final como tabla. anexo. Ajá. Déjame buscar. Tú me lo pasaste, ¿no? Lo tengo en WhatsApp. Déjame ver WhatsApp. No, la lección no, el examen. Eso es. Tú eres. Anda acá. Estamos viendo. Acá está. Me dice que es oil castor, ¿no? Debe ser oil castor. Castor oil, creo que es. Acá está castor oil. Y me da que es de absolute viscosity. Mayoría específica, viscosidad absoluta, de este segundo cuadrado por 3. Por 10 a la 5. Súper alto. No sé si son las unidades. Déjame ver cómo a qué se refiere con viscosidad absoluta. Absol- Pero ya, chicos, ahí prácticamente solo hay que meter el valor de mu. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta con eso, chicos? Voy a ver aquí mu. Mi velocidad era de 1 punto algo, pero creo que era 1. Mi área era de 1.2 al cuadrado. Y obviamente mi espesor era muy finito, que era de 0.01. 0.001 creo que era. Pero esto estaba en... Esto está aquí, justamente que le dice. Está en in, entonces ¿qué tengo que hacer? Dividirlo para 12. Dividido para 12. Ahí debería salir. Chicos, ¿alguna pregunta con esto? Entonces ahí está su fuerza en libra fuerza. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, en ese ejercicio, la tabla que nos daba no nos dice en realidad la densidad de la sustancia. Creo que hay que calcularla por la... Que les da la gravedad específica. Exacto, eso. Ujú. La gravedad específica, si no me recuerdo, era... sí, absolute viscosity es igual a dynamic viscosity, por si acaso. Lo mismo. Absolute viscosity y dynamic viscosity. Ahora,
Aunque el valor de... Entonces Sí. podríamos utilizar ese valor directamente en mu. Sí, sí. Sí, porque lo que ustedes usan aquí es la viscosidad dinámica. Entonces sí, no hay que usar la densidad. No hay que usar la densidad. Solo tienen que usar la viscosidad dinámica, que es mu. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? Bueno, a ver, siento que es importante hacer una de Excel. Sí saben cómo hacer esto acá, ¿no? Esto, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, les voy a poner una más chévere para que puedan ver. Porque yo tenía una. A ver, les voy a compartir unas resoluciones que aquí tengo para que las puedan ir viendo. Para que puedan ir viendo. Si quieren les puedo pasar también estas rúbricas que tengo acá, ¿ya? Pero voy a mostrarles en un ratito. Que tengo abierto. Déjenme compartirles. Ya. Yo la verdad que las fórmulas no soy mucho de acordarme las fórmulas, entonces. Ya. Miren, por ejemplo, este ejercicio es muy parecido a lo que está acá, ¿no? De hecho, es igualito, creo. Sí, es igualito. Es lo mismo, ¿ya? Es el mismo ejercicio. Esta es la rúbrica que yo hice hace creo que un año, no me acuerdo. Por ejemplo, pero el profesor no les puso esto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si les dicen, hay un momento en que el cable se corta y te pide calcular la aceleración? Porque, ¿qué pasa? Tú originalmente lo que tienes es esto, ¿no? Tienes la fuerza viscosa, el peso, y tienes la fuerza que se frena por acá. Ahora, una vez que el cable se corta, esta fuerza F desaparece. ¿Qué significa? Que va a haber un cambio en tu velocidad. Un cambio en tu velocidad significa que existe una aceleración en el cuerpo. Esa aceleración ustedes tienen que hallarla. Entonces, ahí su sumatoria de fuerzas ya no va a ser F igual a 0, sino que tiene que ser igual F igual a masa por aceleración. Ahora, ¿qué significa que el cable se corta? Que originalmente el bloque iba para este lado, por ejemplo. El bloque era al lado para esta parte. ¿Y qué pasó? Esta fuerza se fue. Entonces ahora el bloque va hacia acá. ¿Qué significa eso? Que el signo de su fuerza viscosa va a cambiar. Porque recuerden que la fuerza viscosa va en contra del movimiento del fluido. Del fluido. Entonces si el objeto se mueve para acá positivamente, entonces la fuerza viscosa va a ir hacia acá. Entonces, aquí ustedes tienen que volver a replantear su sistema y les va a salir esto que está acá. Entonces, ustedes viendo esto, dicen, bueno, entonces tengo fuerza en X es igual a masa por aceleración, porque ya les expliqué, ¿no? Hay un cambio en la velocidad. Al principio era constante, ahora es una cambio. Entonces, ese cambio instantáneo es el que ustedes tienen que poner como A. Entonces, el Wx obviamente va a ser el peso del objeto que hace que caiga por el plano inclinado, menos la fuerza viscosa. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Listo, la fuerza viscosa ustedes saben es mu por velocidad sobre el espesor por el área, es igual a masa por aceleración. Entonces, ustedes sacan esa aceleración instantánea en ese momento. Pero, ¿qué pasa después de diferente de cero? Porque aquí les dicen, en ese momento, es decir, t igual a cero. Entonces, esa es una aceleración inicial, a sub cero. Ahora, por ejemplo, si les piden determinar la expresión para la velocidad del bloque, tienen que resolver una ecuación diferencial. ¿Cómo resuelven esa ecuación diferencial? Volviendo a replantear esto. Vuelven a replantear todo esto y dicen, bueno, tengo lo mismo, no afecta nada, pero aquí yo sé que la aceleración, yo sé que es la derivada o el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces digo, bueno, va a ser dv a dt. Como tengo dv a dt, puedo separar en una ecuación, va a ser una ecuación diferencial separable, muy sencilla. Hago un cambio de variable o igual a esto que está acá para que la gente vea, porque si lo hago de uno la gente no me entendía. Entonces,
Este es W sub X. X no es una variable, por si acaso. Es el peso en X. Entonces hago el cambio de variable, saco y ya tengo química. Entonces aquí al final mi integral se hace esto. Integro desde U sub 0 hasta U. ¿Ya? ¿Y qué obtengo? Obtengo esta integral, esta función. Tengo esto, separo los logaritmos en diferentes logaritmos y yo tengo mi velocidad en función del tiempo. Entonces, por eso les digo, el ejercicio que les puse estaba bastante sencillo, pero por ejemplo acá se complica un poco más. Entonces, esta es la función velocidad respecto al tiempo, después de, obviamente, en cualquier tiempo. Creo que eso es todo. Por ejemplo, ¿qué les parece esto, chicos? ¿Entendieron esto que está acá? Sí, pero está largo. Sí, pero en la lección no la gente se olvida. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí va. Ahora, lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, aquí también se plantean unas integrales dobles, por ejemplo. Son ejercicios bastante más complicados. Tienen aquí un viscosímetro, pero es un viscosímetro horizontal. Ustedes tienen un movimiento respecto a un ángulo. Cogen el área de un sector circular, hacen todo esto, ustedes van a tener los integrales, integral respecto al teta y respecto al radio. Integral doble, lo plantean. Y les sale esta ecuación. Se los voy a pasar. Ahorita lo que yo quiero para ustedes presentarles es esto que está acá. A ver cómo saco esto. A ver, ahí, al fin. Esto que está acá. Esta es una lección que se tomó en el primer término del año 2021. Ya, entonces, bueno, aquí está. Entonces, el problema 1, lo que les dice es que les da una curva de un fluido no newtoniano que se halla mediante un viscosímetro convencional. Lo mismo, dos cilindros concéntricos. Con altura de un pie, bueno, un pie, metro, un pie. El radio del cilindro exterior es de 3.5 pulgadas y el espacio anular es de 2 sobre 35 pulgadas. Los datos mostrados en la tabla 1 fueron obtenidos mediante la lectura del equipo del viscosímetro. Entonces, ¿qué les dice? Cuando el equipo se enciende, el cilindro coaxial exterior se mantiene estático, produciendo un torque viscoso a vencer. Es lo que me decía la compañera, que generalmente el cilindro de afuera es el que está estático, el de adentro es el que se mueve, y es lo que pasa acá. Entonces, encontrar y proveer ejemplos de torques viscosos y de la velocidad angular con la que el cilindro interior gira sobre su eje en RPM que producen la siguiente curva de flujo. Entonces le dan esta curva de flujo, prácticamente, y les dice qué tipo de fluido es, y les dice, encuentren la constante N y K, es decir, el índice, del fluido y la constante de, y el índice de consistencia del fluido, que es K. Entonces, aquí yo les ayudé y les dije, bueno, usen esta ecuación que está acá, que es prácticamente la que yo demostré en el ejercicio primero, y obtienen esta ecuación. Entonces, ustedes tienen que hallar mediante justamente cómo se mueve, o sea, tienen que hallar las constantes N y K. ¿Alguien tiene idea de cómo hacerlo? Esto que está acá. Sinceramente, no importa si está mal o está erróneo, pero ¿tiene idea de cómo hacerlo? No. En Excel, sí. Ya. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ponerles el Excel, creo que está por aquí, Excel. Listo. Entonces, voy a borrar esto que me incomoda un poco. Entonces, ustedes han usado mínimos cuadrados aquí. ¿Alguien sabe usar mínimos cuadrados en Excel? Ya, creo que no han usado. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque miren, ustedes pueden hallarlo usando Excel, MATLAB, Python, el mismo ANSYS Polymath, lo pueden hallar, no hay ningún problema. La cosa es que, por ejemplo, no todas las personas tienen ANSYS Polymath, ese es el problema. Entonces, la forma más fácil es hacerlo con Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para hallar justamente N y K? Es usando modelos reológicos que ustedes deberían de saber. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usan los? Entonces, listo, entonces, creo que este es ejercicio 1. Ejercicio 1, entonces listo, vamos acá, chicos. Entonces, miren,
Estos son los datos que ustedes le dan, ¿no? Estos son. Son los mismos. El shear rate y todo. Listo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer, chicos? En primer lugar, miren esta ecuación que está acá. ¿Ya? Ustedes aquí despejan el torque. También saben que el esfuerzo cizalla, solamente hay que despejar el torque. Pasa a multiplicar esto. Ustedes saben que el esfuerzo cizalla aquí es igual a la viscosidad aparente por el shear rate. Por lo cual ustedes saben que la viscosidad aparente va a ser igual a ¿qué cosa? El shear stress sobre el shear rate. Y a su vez ustedes también saben qué cosa, que el gradiente de velocidad también se va a aproximar, porque estamos hablando del mismo viscosímetro que pusimos acá, chicos. Este de acá, solamente que aquí la diferencia es que se mueve el de adentro y la afuera se queda quieto. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces yo sé, obviamente, que miren, aquí mi velocidad era igual a qué cosa, a W por R. Aquí es más H porque se mueve el de afuera. Pero aquí es W por R, ¿por qué? Porque se mueve el de adentro. Es W por R sobre E, que es el espesor de la película del fluido. Tengan eso en cuenta. Entonces, primero lo que ustedes van a hacer, chicos, es decir, bueno, yo lo que quiero de cierta forma es poder simular la ley de potencia. Chicos, ¿qué significa esto? Es la ley de potencia, la Power Law, que viene a ser K de U a de Y por N a la menos 1. ¿Qué son ustedes? Dicen, bueno, lo mismo que está acá. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo voy a suponer un N y K cualquiera, los puedo dejar vacíos. 1, 1. Ya. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Listo, van a aplicar esta misma ecuación que está acá, y va a ser Y es igual a K por du a de Y, ya, a la N menos 1. Ok. Entonces, recuerden que su du a de Y es el shear rate. Recuerden eso. Y K es lo que está acá. Elevada a la N menos 1, que viene a ser el B11 menos 1, es lo que está acá. Lo mismo para todos. Este va a ser su simulación con la ley de potencia. Esto es ley de potencia. Listo. En este caso todo me sale 1 porque puse los mismos valores. Ahora, ¿cuál es el chiste de hacer mínimos cuadrados que tengan un residuo? Y hacer ese residuo al cuadrado lo menor posible, para que la suma también sea lo menor posible. Ese es el chiste, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su residuo? Pues, obviamente lo simulado menos lo real. El shear viscosity que ustedes les dan es el de acá. Ustedes van a tener el simulado. Van a sacar la resta entre ambos y van a sacar todo esto. Sacan el residuo al cuadrado y al final suman el cuadrado. Entonces, recuerden, método de mínimos cuadrados. Entonces, lo que ustedes van a minimizar es esta función que está acá. Esta función es la que ustedes van a minimizar. Entonces, ustedes se van acá a Data, van a Solver y dicen, bueno, ¿yo qué quiero minimizar? Quiero minimizar F2. Pongo minimizar. ¿Cuáles van a ser mis variables a cambiar? Van a ser K y N. Y ya, chicos, entonces ustedes ya con eso pueden coger y resolver. Y ya está. Miren, obtuve los mismos valores que tuve acá. ¿Cuánto es mi N? Mande. Puede volver a repetir como Ya, a ver. ¿Desde el principio o desde qué parte? el inicio del uso del solver. Ya, el solver. Mira. Voy a volver a poner aquí 1 y 1, ¿ya? Listo. Esto de acá, entendido, ¿no? Me avisan todos, por favor. Entendido esto y eliminemos cuadrados. Entonces, creo que eso se ve en estadística, no recuerdo muy bien. Van al solver, les dicen, bueno, ¿cuál es mi método? Mínimos cuadrados. Entonces, ¿yo qué quiero minimizar? Porque recuerden, es suma de mínimos cuadrados. Entonces, lo que yo quiero, obviamente, minimizar es la suma de estos cuadrados. Entonces, yo pongo aquí, mi función que voy a minimizar es esta. Listo, ya, chévere. Pongo enter. Pongo minimizar. Si pongo maximizar, me va a salir un número enorme. Pongo minimizar. Listo. ¿Cuáles van a ser mis
celdas variables. Lo que va a variar es K y N. Entonces lo que va a hacer el sistema es ir iterando hasta obtener el K y N que hagan que este error de mínimos cuadrados sea mínimo. Entonces yo digo, bueno, imaginemos que esto no lo tengo, entonces digo, bueno, ¿cuáles van a ser mis celdas variables? N y K. La selecciono. ¿Listo? Y listo, ya tengo todo, solo tengo esto, entonces pongo solve. Y me resuelve, chicos. Pues, en este caso, obviamente, a mí no me conviene usar mínimos ley de potencia. Pero yo les dije a los chicos, usen ley de potencia. Es el más fácil de simular. Si se dan cuenta de la ley de potencia, miren la curva como me la dan, prácticamente no me la aproxima. Pero yo les dije, chicos, por simplicidad, usen ley de potencia. Entonces, listo, obtuvimos esto y aquí está su índice de fluido. Entonces, ¿ustedes cómo ustedes clasifican un fluido? Saben que si n es mayor a 1 es dilatante, saben que si n es menor a 1 es pseudoplástico y saben que si n es igual a 1 es newtoniano. En este caso 0.94, por lo cual es pseudoplástico. ¿Qué significa pseudoplástico? Que obviamente mi comportamiento va a ser así. Obviamente, ¿qué cosa? En viscosidad aparente versus shear rate. Si fuera dilatante, como fuera. O poder hacer así también. ¿Ya? Si fuera newtoniano, como fuera, una línea recta, horizontal. ¿Ya? Listo. Esta es la primera parte. Entonces, dime. Una pregunta, en el caso de que, por ejemplo, es que en una tarea que él nos envió a hacer, o sea, es algo parecido, había un video, un ejercicio que usted resolvió en un video en YouTube, y luego, por ¿Ya? ejemplo, daban la velocidad angular, y bueno, de allí, pues, bueno, casi no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué sucedería en el caso de que, por ejemplo, nos den el esfuerzo cortante y nos pidan predecir la viscosidad aparente? Ya, ok. Me dices que a partir del esfuerzo cortante tú saques la viscosidad aparente. Ya. Si te dan el esfuerzo cortante, que es decir, tau, ¿listo? Esfuerzo cortante. Sí, es tau. Y tú quieres predecir la viscosidad aparente. Sencillo, a ti de ley te tienen que dar de alguna forma, o tú tienes que hallarlo, la velocidad de corte. ¿Cómo es la velocidad de corte? En este caso, que tiene un cilindro concéntrico, un cilindro coaxial, donde el que se mueve es el de adentro. Por lo cual, yo sé que aquí mi shear rate viene a ser igual a mi velocidad angular por el radio, porque el radio es el de aquí, sobre mi espesor de fluido, que viene a ser E. Listo. Entonces, ya tú ya con tu shear rate, tú vas a la definición de qué es la viscosidad aparente. Viscosidad aparente viene a ser igual a tau sobre shear rate. Y aquí ya vas sacando, entonces aquí te puedes ir sacando puntos y gráficas después eta versus, ahí tienes tu gráfica. Así, así o así. ¿Me voy a entender? Y entonces, en base a la ecuación, despejo los valores de la viscosidad. Sí, de hecho, esto aquí tiene eso. Ujú. Sí, sí. Entonces, mira, Ok. mira, a ti que te daban, tú eres Fernando. A ver, Fernando, sí. A ti que te daban Fernando. Te daban, déjame quitar esto. Entonces, a ti para que te dan esto, para que tú halles justamente, ¿a qué te pedían? No sé qué me acuerdo que te pedían. Ya, ¿qué tipo de fluido es? Acá. Acá, bueno, aquí te pide encontrar ejemplos de torques viscosos. ¿Ya? Está bien. Pero, por ejemplo, aquí tienes shear viscosity. Este no tiene nada que ver, ¿ya? Pero creo que por aquí tengo otro. Déjame buscar. Pero bueno, aquí ya respondimos. ¿Qué tipo de fluido es? Bueno, es un fluido
pseudoplástico, y aquí tienes las constantes NK. Por ejemplo, los chicos, no les miento, chicos, ninguno pudo sacar más era sobre 100, ninguno pudo sacar más de 40, porque nadie pudo hacer este ejercicio, la lección mejor dicho, y no sé por qué, yo les pasé explicando esto. A ver, déjame ver dónde te pide. Ya, aquí te dice, además, déjame ver si es lo mismo. Creo que con este se puede hacer. ¿Ya? Ya, chicos, mira, esto es lo que tú me pedías, ¿no? Sí se ve en la pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aquí le dice, imagina que usted está en un laboratorio de una planta de procesamiento de alimentos y el departamento de innovación está sacando un nuevo producto. Entonces, como técnico de laboratorio, le entregan los siguientes datos para que los analice y entregue un informe del área de calidad para que ellos tomen las consideraciones necesarias en la producción del mismo. Listo. Por eso tiene que determinar si el alimento entregado es newtoniano o no, y en base a esta respuesta, tiene que, eh, tiene que hallar los parámetros del fluido con ley de potencia de Newton. Yo les digo, usen índice de consistencia y flujo. Además, en su informe técnico tiene que adjuntar las curvas relógicas como la del esfuerzo cortante versus velocidad de corte y la viscosidad aparente versus velocidad de corte. Listo. Entonces, ¿qué datos te daban a ti? Déjame ver. Te daban estos acá. Shear rate versus shear stress. Es lo que me preguntaba Fernando. Estos acá me daban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Siempre es, ¿qué cosa? Dividir el shear stress o el esfuerzo cortante sobre el shear rate. ¿Qué te va a dar? Te va a dar esto. ¿Lo ven? Lo que está acá. ¿Por qué? Porque esa es la definición de la viscosidad aparente, la división entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Haces esto para todos. Listo. Ahora, es el mismo procedimiento que yo acabé de hacer. Tú tienes esta que viene a ser, entre comillas, la real. Tú lo que quieres sacar es la simulada. Entonces, ¿qué haces tú? Mediante ley de potencia. ¿Cuál es la ley de potencia? Es K de U a de Y, y eso elevado a la ¿qué? A la N-1. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿ustedes qué hacen aquí? Hacen lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer su viscosidad, su shear viscosity simulada, su viscosidad aparente simulada. ¿Entre qué valores? Obviamente va a ser entre el shear rate, que viene a ser el de U a de Y, K, que ustedes ponen cualquier valor, voy a poner aquí 1 y 1. ¿Ya? Ustedes dicen, bueno, aquí voy a tener estos valores. Listo. Mi residuo y mi residuo al cuadrado. Lo que hago yo es sumar mínimos cuadrados. Listo. Lo mismo. Voy a data, solver, y digo, yo quiero que mi objetivo sea este. ¿Cuál va a ser mis celdas variables? Estos que están acá, que me van a ajustar mi curva. Y resuelvo. Y ya está, chicos. ¿Cuánto es tu error de mínimos cuadrados? 0.05. Muy poquito, muy bajito. ¿Cuál es tu índice de consistencia de fluido? 25. ¿Qué tipo de fluido es? 0.14. Pseudoplástico. ¿Qué curvas tengo? Shear viscosity versus shear rate. La teórica. Ahora, si yo hago la simulada, mira, es esta que está acá. Es muy, muy parecida. Y también grafico mi shear stress versus shear rate, que es la que te dan originalmente, que es la que está acá. Esta que está acá, la de acá. ¿Por qué no lo coge? Esta que está acá es la real, y esta que está acá debe ser esta que está acá. Y ahí te obtienes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te despejé la duda? Sí, ahí sí. O sea, mientras menor sea la suma de mínimos cuadrados, más Mucho cercana mejor. está al... Claro. Ujú. ahí. Sí, hay un ejercicio que una compañera quiere ver si puede resolver. Ya le paso.
Aquí está. El ejercicio 1 de CPDF. Vamos viendo si todavía tengo la calidad para hacerlo. El del etilenglicol. Sí. Ya, a ver. Etilenglicol a temperatura 68 grados Celsius con gravedad específica 1.2 y viscosidad cinemática de esto. Fluye establemente hacia abajo sobre una superficie inclinada de reflector horizontal, capacidad H. De perfil de velocidad. Ya. Oh, creo que tengo el mismo en internet, por si acaso. Lo que prácticamente lo que tienen que hacer aquí es derivar esa función, evaluar el seno en 30 y se les acabó el chiste. Se les hago. ¿Sí? ¿Cómo? Ya, exportar. No le pares bola lo que te envié. Pues, espera. A ver, sin que se vea WhatsApp. 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 Ahí está. Ok. Ya, a ver. Ya, chicos, ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Ya para ir terminando, porque... Aquí no empezamos. Así que empezamos como y 20. A ver. Sí, sí tenemos chance para resolver esto. ¿Qué pasa? No te lo doy. Ya. Entonces, les pide determinar la magnitud y dirección del esfuerzo cortante que actúa sobre la superficie. Ya. Entonces, a ver. Recuerden que es muy sencillo esto. Recuerden que el esfuerzo cortante es igual a mu por du a dy. Entonces, ustedes literalmente lo único que tienen que hacer es ¿qué cosa? Es derivar su función su perfil de velocidad, su perfil. Por leer muy bien, disculpen. Lo que está acá, chicos. Bueno, sí, entonces tienen que derivar esto. Entonces la derivada de esto, ¿qué va a ser, chicos? Sencillo, va a ser aquí ρ, gravedad, sobre mu, y aquí va a ser h menos y. Debería ser así, por el seno del ángulo. Eso es su función, chicos. Entonces, lo que ustedes deben hacer aquí netamente es ingresar esto acá. Dado de xy, aquí va a tener mu, ahora sí, por, obviamente, esto que está acá. ¿Cuál va a ser esto? Aquí va a ser la densidad, la gravedad, mu, h menos y,
seno del ángulo. Dense cuenta que mi 1 se los dan, pero se van, ¿no? Tac y tac. Listo. Eso lo tienen. Esto lo tienen. H, ¿cuánto es H? Ya, altura de 1 sobre H lo tienen también, está acá. Lo tienen. Y Y, obviamente. El perfil ya. Sobre la superficie. Ahora no me dice dónde más o menos. Ok. Yo asumo que lo que está pasando es esto. Aquí está su perfil de velocidad, que es cuadrático, de hecho va así. Algo así, ¿no? Es un cuadrático. Varía respecto a Y. Si me dice sobre la superficie, debería ser aquí. Esto sería igual acá a Y igual a H. Entonces aquí yo tengo que evaluarlo. Entonces, de hecho, dense cuenta, primero dense cuenta que si el esfuerzo cortante es en H, miren, dense cuenta que justamente por efectos viscosos, aquí mi velocidad es 0, por lo tanto también va a ser 0, lo que está acá. Recuerden que van relacionados. ¿Sí? Si no tengo velocidad, pues no tengo esfuerzo cortante en el fluido. Entonces, suponiendo que no me dicen eso, pues simplemente tengo aquí que esto es la densidad por gravedad, H menos Y como son 30 grados, seno de 30 es 1/2, entonces voy a tener aquí. Entonces, aquí está su función. ¿Cómo se llama esto? Esfuerzo cortante. Ahora, donde le pidan, depende. Aquí dice, determinar la magnitud y dirección del esfuerzo cortante que actúa sobre la superficie. Bueno, prácticamente es esto. El esfuerzo cortante va en contra de la velocidad, lo pueden poner directamente. Como no es lineal, yo no puedo hacer lo que siempre hago, que es como que hago aquí esto. Si fuera lineal, yo haría esto. Es mi velocidad. Si fuera lineal. Esta fuera mi velocidad. Y aquí yo haría lo siguiente. Voy a bajar. Venga. Aquí en este caso, como no es lineal, no puedo hacer esto de acá. Pero recuerden que siempre va en contra. Si les dicen que es lineal, les pide la dirección del esfuerzo cortante, basta con graficar su perfil de velocidad. Pues, entonces, esto va a ser aquí velocidad. Y esto que va a ser el tau. Y va siempre en contra. Perpendicular a X en dirección Y. Este es prácticamente lo que les pedían, chicos. Nada más. Solo eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedes resolver el ejercicio el que estaba fluido, que estaba de azul, que tenía fondo azul? Está jodido, o sea, también lo estaba viendo. Ya. Una placa de gas separada de vasijas. Efectivamente, la distancia precisamente de las placas H1 y H2. Ya, mira, hasta la A lo puedo hacer sin problema. La B sí tengo que ponerme a resolverlo. Ya, ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿hacia dónde se mueve? Ya, a ver. A ver. La B sí tengo que ponerme a pensar. Esa sí mañana se la... ¿A qué hora es su examen mañana, chicos? A las 2 de la tarde.
Tienen tiempo. A ver. Vamos a ver si todavía tengo el toque. A ver, chicos. A ver si me acuerdo esta nota. Esta plata de acá. Entonces, mira, prácticamente lo que entiendo aquí es que lo primero que hay que aclarar es que esta velocidad aquí, tanto la velocidad acá como esta velocidad acá, o sea, las placas no se mueven. Sí, son dos placas fijas aquí. Entonces, aquí la velocidad es cero. Primero tengan en claro. Su velocidad es cero y su velocidad es cero. Tengan eso en claro. Ahora, lo siguiente. Como su velocidad es cero y se mueve justamente por esta membrana que tiene una velocidad u, su distribución va a ser algo así, chicos. Deberá ser aquí su distribución de velocidades, deberá ser algo así. Algo así. Y debe ser también algo así. Ya, así debería ser, ¿no? Entonces, déjame hacer un zoom, pero así debe ser su distribución de velocidades. ¿Por qué? Porque obviamente en las placas como es cero, y mientras el fluido más se acerque a la membrana que se está moviendo, pues el fluido se va a acelerar. Entonces su distribución de velocidades debe ser de esta forma. Cabe recalcar que esto es una línea que separa los fluidos. Esto aquí en azul. A ver, para que lo vean. Ahí. ¿Ya? Ahí. Ahora sí se puede ver. Tú aquí tienes dos perfiles de la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este perfil de velocidad, a ti lo que te saca es una fuerza 1. Este perfil de velocidad acá también te saca una fuerza 2. Entonces tu fuerza total va a ser la suma de estos dos perfiles. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar, en primer lugar. Obviamente están ejerciendo una fuerza sobre la placa. ¿Ya? Entonces, eh, no me dice cuál es H1. Ah, sí, sí me dice. Entonces, esta de acá, en primer lugar va a ser aquí H1. Esto aquí va a ser H2. Listo. Entonces, primero, chicos, es muy importante que ustedes establezcan su sistema de referencia. Yo mi sistema de referencia, por simplicidad, lo voy a poner acá. Entonces, a la final, esto va a ser X. Y esto va a ser Y. Ya, listo. Entonces, respecto a mi sistema de referencia, por ejemplo, yo sé que estoy cansado ya. Estoy estudiando clases de las 7 de la noche. Entonces, ¿cuál va a ser mi sistema de referencia? Miren, por ejemplo, yo sé que obviamente desde acá va a ser H1, ¿cuánto vale? H2 vale 12 centímetros. Pero hasta acá, por ejemplo, si me pongo a ver hasta acá, va a valer 7. Entonces, por lo cual, desde mi vista, desde acá, voy de largo, perdón.
desde acá, va a ser 19 centímetros. Creo que son centímetros. Ahora, listo. Pero no sé si me vaya a servir, pero déjenme ver. Ya, listo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, chicos? En primer lugar, creo que no creo que tiene mucha cosa. Ustedes lo que van a hacer primero aquí es decir, bueno, recuerden que mi fuerza 1, como ya he hecho varias veces, va a ser para el 1, pues va a ser cosa, va a ser igual a mu por el área por la velocidad sobre esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo me paro aquí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ya, esto es un poquito de movimiento relativo, chicos. Entonces, imaginen que ustedes se paren aquí. Están en este fluido de acá. ¿Ustedes con qué velocidad se mueven? Con V1, ¿verdad? Ah, ok. No me da... Ah, ya, olvídenlo. Ya. Está bien, chicos. Ya, entonces, sí, está bien. Olviden eso de la velocidad relativa. Pensé que me estaban dando dos velocidades. Olvídenlo, déjenlo tranquilo. Ya, listo. Entonces, mi fuerza 1 va a ser esto y mi fuerza 2 va a ser ¿qué cosa? Lo mismo, ¿no? Pero ahora aquí va a ser mu2 por el área por, ¿cómo se llama esto? Por la velocidad sobre el espesor 2. Espesor 1. Ya. Entonces, aquí nomás reemplazando, chicos, F1 va a ser igual a la viscosidad cinemática que está acá, ¿no? Entonces, aquí lo que me dan es viscosidad cinemática. Entonces, la verdad que, chicos, yo no soy muy bueno para recordar fórmulas, entonces, dejamos para aquí viscosidad cinemática. No me acuerdo la fórmula. Ya, la verdad que no recuerdo la fórmula. Creo que era eso era viscosidad cinemática sobre densidad igual a viscosidad dinámica. No quiero arriesgarme y dañarla ahí, pero debe ser algo parecido. Sí, aquí está. Ya, es viscosidad dinámica sobre densidad. Entonces, con esta fórmula que está acá, esta fórmula que está acá, la tengo acá. Entonces, mi viscosidad cinemática que me dan a mí es esta que está acá. Entonces, como me dan la densidad del fluido, de cada fluido, entonces yo puedo hallarla tranquilamente. Traten de estas viscosidades trabajar en los mismos sistemas de metros o milímetros. Entonces, mi viscosidad cinemática va a ser igual a mi viscosidad dinámica sobre la densidad. Entonces, yo tengo que obtener mi viscosidad dinámica. Entonces, va a ser la densidad, mi viscosidad cinemática, igual a mi viscosidad dinámica. Aquí ya puedo sacar mi densidad 1, mi viscosidad dinámica 1 va a ser igual a mi viscosidad dinámica 1, aquí es cinemática, perdón, y mi densidad por mi viscosidad cinemática 2 va a ser igual a mi viscosidad dinámica 2. Chicos, ayúdenme por favor con esto por ya ir terminando con los datos rapidito de acá. Traten, pasen a metros todo, por si acaso. Esto debe estar en metros. Estos metros cuadrados y metros cuadrados. Búsquenlo en internet, milímetro cuadrado, metro cuadrado, y me dicen cuánto es. Entonces, aquí ustedes sacan esto.
Entonces, la velocidad que ustedes llevan acá, si ustedes aquí separan, va a ser la misma. Entonces, ustedes separan aquí. O sea que ustedes tienen la velocidad. Entonces, aquí, ¿con qué velocidad se mueve aquí el fluido? Lo dice, con U. Aquí es donde se mueve el fluido, con la mayor velocidad. Y U, una velocidad U. U debe ser igual a ¿cuánto, chicos? No me acuerdo el nombre, el valor. 0.5 metros. Metros por segundo. 0.5 metros por segundo. ¿Bien? Es lo que tienen que hacer. Entonces lo que ustedes van a hacer acá es venir y decir, bueno, tengo F1. F1 va a ser igual aquí a mi μ1 por el área. No sé si el área me lo da, la verdad. Por mi velocidad, que van a ser aquí U, que ya me lo da, sobre H1. Aquí ustedes lo pueden sacar, lo voy a dejar expresado nomás. Y mi F2 va a ser igual a mi μ2 por el área, por la U velocidad U sobre H2. Entonces, mi fuerza total con la que se mueve con la que se mueve esto tiene que ser igual a F1 más F2. Eso es lo que tienen que hacer. Acá está, le dicen que el área es de 1 metro cuadrado. Entonces, prácticamente esto se puede ir, ¿no? Porque va a ser 1. 1. Entonces ya, chicos, aquí tienen, va a ser aquí entonces U, dejando aquí la fuerza. Va a ser igual aquí a μ1 entre H1 más μ2 entre H2. Chicos, ¿alguna pregunta con esto? Esto va a ser su fuerza total. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, estos apuntes se nos puede pasar por WhatsApp. Claro, yo les paso todo. Ya. ¿Otra cosa? ¿Ninguna? Ya. El otro se los debo, pero el otro lo que me da a entender es que tienen que sumar una fuerza extra. Se me cerró, ya justamente se me cerró el Open por la pizarra, a veces se me sale. Pero ¿tienen preguntas, chicos? Si no, ya para ir terminando y yo les paso todo. No, yo creo que eso ya sería todo. Gracias. Ya, chicos, un placer. No borran el grupo, me pueden escribir por ahí, no tengo problema. Menos en el examen, ahí sí no ayudo. Entonces, pero me escriben cualquier duda referente al semestre, les puedo responder, no tengo ningún problema en ayudarlos. ¿Ya? Listo, gracias. Cuídense. Gracias. Que les vaya muy bien a todos. Vale.